Esta conferencia comenzará a grabarse. Doctora, ya damos inicio. Ahora sí, tengo 7 y 10 exacto. Ya. Muy bien. Bueno, ante todo, tengan todos ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la directora y a su equipo de trabajo por tener la deferencia de haberme considerado para el día de hoy yo poder traerles información acerca de este tema tan importante y también para felicitarlos a todos ustedes, miembros de SOCEMI, porque el hecho de que ustedes se den su tiempo para asistir a las diferentes ponencias de los diversos comités de SOCEMI, pues va a ser muy bueno para ustedes y la sociedad en serio les brinda muchas oportunidades que espero que sepan aprovechar y créanme que al final van a tener una gratificación muy enorme. Bien, quien nos habla es Dayara Alejandra Barrios Borjas, soy médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión. He pertenecido como miembro titular de SOCEMI, he sido fiscal de la sociedad, también directora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas, y el año pasado me desempeñé como interna de medicina en el Hospital 4 Augusto Hernández Mendoza Salud. El tema tratado del día de hoy es todo lo que debes saber sobre la hepatitis B. Bien, entonces vamos a tocar algunos puntos básicos acerca de las principales o los principales tópicos que ustedes tienen que saber acerca de esta patología y luego vamos a ver sobre algunas estrategias que se vienen tomando en la lucha contra esta. Bien. Doctora, disculpe, no se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Hola. Sí, ahora sí, ya. Ok, se me empezó a escuchar antes, sino para volver a repetir la primera parte. Sí, voy a repetirlo todo porque no se escucha. No se escuchaba desde el principio. Ok. A ver. Bueno, en primer lugar, tengan todos ustedes muy buenas noches. Darle las gracias a la directora de SCOP y a su equipo de trabajo por haber pensado en mí para poder llevar la información acerca de esta patología muy importante. Y a su vez felicitarlos también por ser miembros de SOCEMI y darse su tiempo en esta coyuntura. Yo los insto a que sigan perteneciendo y asistiendo a las diversas ponencias de los diversos comités que SOCEMI tiene para ustedes. Y bueno, como ex miembro, paz miembro, pues créanme que la gratificación que se van a llevar al final es muy buena. Bien, entonces, quien les habla es Dayara Alejandra Barrios Borjas. Soy médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión. He sido paz fiscal SOCEMI, directora del Comité Permanente de Publicaciones Científicas, y el año pasado me desempeñé como interna de medicina en el Hospital 4 Augusto Hernández Mendoza Salud. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que ustedes tienen que saber acerca de hepatitis B. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas y los principales tópicos que ustedes tienen que conocer acerca de esta patología y posteriormente hablaremos de las diversas estrategias que se están llevando a cabo para la lucha contra esta. Bien, entonces,
Para empezar a hablar de esta enfermedad, primero vamos a definir lo que es hepatitis viral. Bien, la hepatitis viral es definida como infección sistémica que va a afectar predominantemente al hígado. Esta va a ser producida por distintos virus, ya sean hepatótropos, es decir, que se van a encargar solamente de producir la hepatitis. Dentro de estos, pues se encuentran los ya conocidos A, B, C, D y E. Y también tenemos a otro tipo de virus que son los no hepatótropos. Dentro de este grupo, vamos a encontrar ya sea el citomegalovirus, adenovirus, Coxsackie, entre otros. Las características que los diversos grupos de virus que pueden ocasionar hepatitis, las que van a compartir van a ser que van a terminar en una inflamación difusa y en una necrosis hepatocitaria, ¿no? A la anatomía patológica. Sin embargo, pues cada grupo va a tener sus características propias, las cuales les voy a mencionar ya más adelante. Otro punto importante es conocer cuándo vamos a hablar de una hepatitis viral aguda y una hepatitis viral crónica. El punto de corte para esto es 6 meses, al igual que lo es pues para las demás patologías también, ¿verdad? Entonces, hablamos de hepatitis viral aguda si esta es menor de 6 meses y crónica si es de Organización Panamericana de la Salud. ¿Me avisan si se puede ver bien las imágenes, por favor? Bien, entonces, como les seguía comentando, acá tenemos a las 5 hepatitis virales conocidas, ¿no? Las cuales están dentro del grupo de los virus hepatótropos. Tenemos la hepatitis A, B, C, D y E. Dentro de estas, pues tenemos que recordar que la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis E son las únicas pues que cuentan en la actualidad con vacunación. Y de hepatitis B, de hepatitis C y de hepatitis D son las que se van a transmitir por vía parenteral, ya sea por estar en contacto con sangre contaminada con virus de hepatitis, por vía sexual o por vía perinatal. Ahora, la hepatitis A y la hepatitis C pues van a ser características de mecanismos de transmisión por vía fecal oral, y estas sobre todo van a estar más prevalentes en países con déficit de adecuada sistemas de agua, sistemas de desagüe. Y otro punto importante también que ustedes deben saber es acerca de la conformación de los distintos tipos de virus. Tienen que saber que pues, el tema de hoy, hepatitis B, pertenece a la familia Parnavirus y va a ser el único virus de tipo ADN. Los demás van a pertenecer al tipo de virus ARN. La hepatitis A pertenece a la familia de los picornavirus. La hepatitis C va a pertenecer a la familia del flavivirus, al igual como lo comparte la fiebre amarilla. La hepatitis D pertenece a la familia de los deltavirus. Y la hepatitis E anteriormente se consideraba dentro de la familia de los calicivirus, pero no hace mucho tiempo, pues esta ahora ha sido considerada dentro de la familia de los Epiviridae. Bien, ahora para pasar a hablar acerca de nuestra patología, que el día de hoy es la hepatitis B, vamos a empezar diciendo que su tiempo de incubación va a ser de aproximadamente de 60 hasta 180 días. La transmisión va a ser parenteral, ya sea por vía percutánea, vía sexual o vía perinatal. De todas estas, la vía perinatal pues cobra especial importancia porque es una de las vías con más factor de riesgo para que tiendan a cronificar. Además, lejos de pensar que la posibilidad de que una mamá o la madre en este caso sea positivo por hepatitis B sea una contraindicación absoluta para cesárea, pues la bibliografía no ha evidenciado que la cesárea disminuya el riesgo de transmisión materno-fetal. Entonces, también se puede optar por la vía vaginal del nacimiento. Sin embargo, pues hay que tener todas las medidas de precaución. Muy bien. Un punto importante también que ustedes tienen que conocer es acerca de los antígenos y anticuerpos. Esto va a ser importante porque nos va a hablar de un correcto diagnóstico y saber en qué fase o estadio se va a encontrar nuestro paciente. Bien, entonces vamos a empezar a hablar primero de los antígenos. Uno de los más importantes va a ser el antígeno de superficie
o antígeno Australia. Australia se denomina porque este fue descubierto en aborígenes de este país. Este antígeno va a aparecer a las 4 semanas de exposición y va a desaparecer aproximadamente a los 1 o 2 meses. De igual manera, 1 o 2 meses antes de la aparición de su anticuerpo. Entonces, el tiempo en el cual este antígeno va a desaparecer hasta el tiempo en que aparezca su anticuerpo se le va a denominar periodo ventana. También este antígeno va a ser un marcador de cronicidad, ya que si este tiene una persistencia mayor a 6 meses, ya estamos hablando de una infección crónica. Bien, ahora, el siguiente antígeno es el antígeno E, o antígeno de la nucleocápside. Este va a aparecer casi simultáneamente que el antígeno de superficie. Y de igual manera, también nos sirve para marcar la cronicidad. Si este persiste más de 8 a 10 semanas, estamos hablando de una infección crónica. Y este antígeno, pues, es muy importante también porque es el marcador de replicación y también nos va a dar el grado de infección, ya que cuando este antígeno está presente, nos va a producir una intensa replicación y un alto riesgo de transmisión. Bien, el siguiente antígeno es el antígeno core, el cual solamente va a ser detectable mediante técnicas inmunohistoquímicas. Ahora, para hablar de anticuerpos, vamos a empezar con el anticore, el cual va a ser el que más precozmente se va a presentar, ya que este va a hacer su aparición 1 o 2 semanas después que el antígeno de superficie, y este va a estar presente aproximadamente durante 6 meses. Y este antígeno va a ser el único detectable durante el periodo ventana. ¿Recuerdan el periodo ventana? El tiempo en el cual va a transcurrir desde que ya no se detecta antígeno de superficie hasta que se empieza a detectar su anticuerpo. Bien, luego tenemos al antígeno anti-E, el cual, a lo contrario que expresa su antígeno, pues se va a indicar cese de replicación viral. Bien, y por último tenemos al antígeno, anticuerpo antisuperficie. Este va a estar presente tras la vacunación o también nos va a servir para marcar antecedente de hepatitis. Este va a persistir tras la curación y nos va a indicar en el 90% de los pacientes inmunidad. Bien, ahora para que nosotros consideremos un nivel protector de anticuerpo antisuperficie, este debe ser mayor a 10.000 unidades internacionales por mililitro para hablar de un paciente inmune, ¿ok? Ahora, uno de los más importantes es el ADN del virus hepatitis B. Este va a ser el principal y primer indicador de infección, ya que este va a aparecer incluso antes que el antígeno de superficie, aproximadamente 2 a 4 semanas antes de este. Y este sí se va a correlacionar con el grado de lesión hepática. También nos va a marcar qué tanto riesgo existe de evolución de cirrosis y de hepatocarcinoma. Un punto importante también que ustedes tienen que saber es cuando hablamos de anticuerpos anti-IgM y anti-IgG. Esto pues va a ser válido para los distintos tipos de infecciones virales, como ustedes pues supongo que deben estar escuchando, ¿no? Ahora en la coyuntura actual, ¿no? IgM, IgG. Entonces, de una manera básica, hablamos de IgM cuando la infección es aguda y de IgG cuando esta es crónica. ¿Bien? Ahora, en cuanto a los datos de laboratorio, pues vamos a tener a las transaminasas elevadas. Estas pueden llegar incluso a elevarse de 20 a 40 veces de sus valores normales. Ante una hepatitis de estas transaminasas, la que más va a estar alterada va a ser la alanino-aminotransferasa, o también conocida como transaminasa glutámico-pirúvica, la TGP, ¿no? Otro marcador de laboratorio que va a estar incrementado va a ser la fosfatasa alcalina. Y otro punto importante que les quiero señalar aquí es que el nivel elevado de transaminasas no nos va a hablar específicamente de qué tanto daño hepático se realiza, ¿ok? O sea, nos va a hablar de que hay una infección, pero el daño hepático pues va a ser más medible con el ADN del virus de hepatitis B. Y bueno, este es el cuadrito muy conocido que ustedes tienen que aprender, no solamente por el hecho del diagnóstico y saber en qué estadio está su paciente, sino porque, bueno, este es un tema muy preguntado en los diversos exámenes que ustedes en algún momento van a dar. Y más que memorizárselos, si ustedes tienen los conceptos claros, lo que les he explicado, pues solamente se trata de recordar y pensar un poquito, ¿no? Entonces, un breve resumen. En una hepatitis aguda, pues el marcador, el antígeno de superficie, va a estar positivo.
porque este es el que nos va a marcar de que hay infección de este virus. Su anticuerpo todavía no va a estar presente, la replicación va a estar alta, por eso el antígeno E va a estar con valores positivos, y como se trata de una hepatitis aguda, pues el IgM va a ser el marcador presente. El ADN va a estar con valores elevados y también sus transaminasas. Ahora, en el periodo ventana, como ya les había comentado, ¿no? Es aquel periodo en el cual va a desaparecer el antígeno de superficie, aún no se va a aparecer el único antígeno que va a estar presente va a ser el antígeno E. Y como es un periodo ventana, aún va a permanecer el IgM presente. Las transaminasas también van a estar alteradas, y en una hepatitis pasada, el anticuerpo va a estar presente, anticuerpo antisuperficie. Como es pasada, hablamos de cronicidad, IgG. Los valores de transaminasas pues van a estar en valores normales. Y de igual manera, ¿no? En la hepatitis pasada remota también, el IgG va a ser el que va a estar presente. Y en un paciente vacunado, el único marcador presente va a ser el anticuerpo antisuperficie. Este es el que nos va a hablar de inmunidad que tiene el paciente. Y como este pues no estaba expuesto anteriormente en ningún momento ante el virus, los demás marcadores van a aparecer negativos. Ahora, este es un gráfico que nos habla acerca de la evolución natural de la enfermedad, correspondiente también a qué tantos niveles de ADN de virus hepatitis B van a estar presentes. También vamos a tener como marcadores las transaminasas y al antígeno E, ¿no? El cual nos va a hablar de replicación viral. La primera fase va a ser la fase del paciente inmunotolerante, que en la guía técnica de Perú, a este también se le conoce como infección crónica por virus de hepatitis B. Como ustedes pueden observar, pues los niveles de replicación van a estar elevados, pero las transaminasas aún no van a estar tan elevadas, y aquí hay mínima actividad del virus. Y va a haber escasa o no una fibrosis. Bien, a esta fase le va a seguir la fase de hepatitis B crónica, antígeno E positivo, o fase de inmune activo. Aquí de hepatitis pues ya va a estar más activa, los niveles de transaminasas, como ustedes pueden observar, ya se van a elevar, y el grado de fibrosis aquí va a estar, puede ser variable, ¿no? Pero generalmente este va a estar en pocos niveles. Luego le va a seguir la fase de portador inactivo, en el cual va a haber escasa o no actividad del virus. El grado de fibrosis también va a ser variable, y bueno, la norma técnica de nuestro país la considera como infección crónica por hepatitis B antígeno E negativo. Aquí ya no hay tanta replicación. Y pues la fase final es la fase de reactivación. Aquí la hepatitis pues va a estar activa y la fibrosis va a seguir progresando. Bien, de estas fases, una de las más importantes es la primera, que es la del paciente inmunotolerante. Esta se considera como la fase más frecuente y prolongada, generalmente en aquellos pacientes pues que han obtenido la enfermedad en el periodo perinatal. Y esta es una fase altamente contagiosa. Ahora, va a ser innegable no hablar de hepatitis B sin hablar de hepatitis D. ¿Y esto por qué? Porque la hepatitis D va a requerir la presencia del virus de hepatitis B para infectar a los hepatocitos. Su periodo de incubación va a ser aproximadamente de 15 a 60 días, y los mecanismos de transmisión van a ser los mismos que los de la hepatitis B. Y entonces aquí es muy importante que ustedes conozcan y sepan diferenciar los dos términos, coinfección y sobreinfección. Hablamos de coinfección cuando nuestro paciente se va a infectar al mismo tiempo con hepatitis B y con hepatitis D. Y vamos a hablar de sobreinfección cuando la infección por hepatitis D se va a llevar a cabo en un portador crónico de hepatitis B. Y entonces, ¿por qué va a ser importante comentar, ¿no?, la hepatitis D? Porque se estima que este va a ser uno de los factores más predisponentes para que nuestro paciente cronifique, ya sea hacia una cirrosis o a un hepatocarcinoma en el peor de los casos. En cuanto a la anatomía patológica, las características que van a compartir todos los virus van a terminar siendo la necrosis panobrillar con infiltrado inflamatorio linfocitario, como pueden ver en la imagen de la izquierda. También se va a presentar hiperplasia de células de Kupffer y degeneración acidófila con los cuerpos de Kunckelmann.
Ahora, una característica propia de la hepatitis B es que nos va a dar el signo de los hepatocitos en vidrio esmerilado, como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, señalada por las flechas blancas. Y en cuanto a la clínica, este se va a dividir en 3 periodos. El primero de ellos va a ser el periodo prodrómico, el cual va a aparecer de 1 a 2 semanas antes de los síntomas per se de hepatitis. Este periodo pues, se va a caracterizar por síntomas y signos inespecíficos, tales como anorexia, náuseas, anosmia, astenia, fiebre, malestar general. A este le va a seguir el periodo sintomático o fase de estado, el cual va a tener una duración de aproximadamente 2 a 6 semanas. Y aquí pues se van a dar los síntomas clásicos de la hepatitis, que es la ictericia, la coluria, acolia o hepatomegalia dolorosa. Un punto importante a mencionar aquí es que, tal vez contrario a lo que la mayoría de personas piensa, las hepatitis suelen cursar sin ictericia, la mayoría de ellas. Y esto también es un factor importante porque las hepatitis anictéricas se consideran con mayor riesgo de hacer cronificación. Y bueno, la ictericia, como ustedes ya conocen, pues es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Entonces, una recomendación que les puedo dar es que cuando ustedes estén realizando sus prácticas, ¿no? En los hospitales, no se dejen llevar solamente de la coloración de la piel, porque a veces es un poco difícil hacer un adecuado marcaje, ¿no? Depende del paciente. Entonces, ustedes pueden corroborar su sospecha de ictericia mediante las mucosas. Y una de las mucosas, pues, que es más fácil de observar es de mucosa sublingual, más que a nivel de los ojos, ¿bien? Y bueno, por último tenemos el periodo de recuperación, el cual va a estar caracterizada por la normalidad tanto clínica como analítica, generalmente dada de 3 a 4 meses post-infección. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones o las complicaciones de hepatitis. En primer lugar, voy a mencionar la hepatitis fulminante, la cual va a estar definida como una encefalopatía asociada a una disminución del tiempo de protrombina por debajo del 40% de los valores normales. Esta va a ser una de las complicaciones más mortales, por decirlo de alguna manera, ya que se estima que, bueno, su tratamiento es un trasplante de hígado, y como ustedes saben, pues esto es muy complicado. Afortunadamente, esta complicación solamente ocurre o está asociada en el 1% de casos de infección aguda de hepatitis B. Ahora, en cuanto a las manifestaciones extrahepáticas, vamos a tener a diversas enfermedades autoinmunes, tales como la enfermedad del suero, algunas glomerulonefritis, dentro de ellas la membranosa, membrana proliferativa, nefritis por inmunoglobulina A. También vamos a tener a poliarteritis nodosa, algunas manifestaciones dérmicas también pueden aparecer rash, y también se ha demostrado, bueno, en menor frecuencia, algunas patologías como la cryoglobulinemia y el síndrome de Guillain-Barré, entre otros. En cuanto a la evolución a cronicidad, es un punto importante porque es aquí a donde están marcadas o encaminadas las estrategias. Algunos factores de riesgo, como ya les había mencionado, son las hepatitis anictéricas, que lamentablemente son la mayoría de ellas, pacientes con inmunodeficiencia, insuficiencia renal y con sobreinfección con virus de hepatitis D, ¿no? Como les comentaba. Una infección de virus de hepatitis D en un paciente portador crónico de virus de hepatitis B. En cuanto a los grupos de edad, los recién nacidos, los que adquieren por vía perinatal este virus, tienen el 95% de posibilidades de, luego de un periodo de tiempo, tender hacia la cronicidad. En cambio, los niños y los adultos inmunocompetentes comparten el 5% de posibilidad. Y bueno, una de las complicaciones más temidas es carcinoma hepatocelular, que puede estar acompañado previamente o no de cirrosis. Y bien, también me pareció muy importante traerles este algoritmo en cómo se debe actuar, ya sea en casos de preexposición y postexposición con el virus de hepatitis B. La preexposición, pues como su nombre lo dice, el paciente aún no ha estado en contacto con el virus, y la profilaxis o su método de poder combatirlo es pues la vacunación, ¿no? En los niños, en los neonatos, en nuestro país
Afortunadamente, pues tiene entre sus normas, ¿no?, la vacunación a los neonatos, a los niños, y también se considera importante vacunar a los adultos que pertenecen a grupos de alto riesgo. Dentro de ellos, a las personas inmunodeprimidas, pacientes en programas de hemodiálisis, con alto riesgo laboral, y aquí estamos incluidos nosotros. Estudiantes, médicos, personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas, miembros policiales, personas trabajadoras sexuales, ¿bien? Y también se considera importante hacer profilaxis en convivientes con pacientes infectados por el virus. Bien, entonces en estos pacientes con la vacunación bastaría. Ahora, en una posexposición, pues nos podemos encontrar nosotros mismos, ¿no?, con accidentes, con punzocortantes, con sangre potencialmente contaminada, o haber tenido relaciones sexuales potencialmente probables de alta transmisión. Y la norma técnica, lo que recomienda nuestra norma técnica peruana, si es que nosotros tenemos contacto en un accidente laboral, es lavarse de inmediato con agua y jabón durante aproximadamente 2 a 3 minutos y dejar que la sangre corra, ¿ok? Que la sangre corra libremente en este periodo de tiempo. Y además, si es el caso, irrigar las membranas mucosas con agua salina, estéril o limpia. Bien, ahora, una vez pues que ya se ha tenido la exposición al virus, lo que procede a hacerse es administrar la vacunación y a su vez la inmunoglobulina específica antivirus de hepatitis B, en una dosis de 0.06 mililitros por kilogramo por vía intramuscular dentro de las 48 primeras horas hasta un tiempo máximo de 7 días. Bien, y aquí es donde vamos a usar pues este algoritmo, ¿no? Si había una exposición percutánea, primero tenemos que ver nuestros escenarios. Si el paciente no está vacunado, pues evidentemente vamos a proceder a la vacunación más la administración de la inmunoglobulina. Si el paciente es vacunado y él recuerda, tiene su carnet, ¿no?, con las 3 dosis adecuadas de la pauta vacunal, pues no se realiza nada, porque ya estaría protegido contra la exposición de este virus. Ahora, si el paciente pues no ha realizado adecuadamente las pautas, hay que tratarlo como si no se hubiera vacunado, ¿no? Y si el paciente no está seguro o desconoce, se puede solicitar la medición de anticuerpo antisuperficie, el cual es el marcador, como ya les había comentado, de inmunidad ante el virus. Si este es positivo, pues igual manera, ya está protegido, no se procede a realizar nada más. Y si está negativo, pues se procede a la vacunación y a la administración de inmunoglobulina. Ahora, en cuanto al tratamiento, también tenemos que tener en cuenta y ponernos en la situación si nuestro paciente está infectado crónicamente por hepatitis B o si ya es un paciente en hepatitis crónica. Un paciente con infección, pues va a hablar de un paciente que tiene los marcadores positivos, pero que no está desarrollando daño hepático aún. En cambio, en hepatitis crónica, como su propio nombre lo dice, pues ya hay lesión hepática confirmada por los distintos métodos que vamos a tener. Aquí va a ser independiente si el paciente está con antígeno de replicación positivo o negativo. Lo que se procede a hacer es medir la carga viral a través del ADN virus hepatitis B. Y aquí vamos a tener el punto de corte de 2.000 mililitros de 2.000 unidades internacionales por mililitro. Este va a ser el punto de corte para nosotros poder decidir si iniciamos tratamiento o no. Si es menor a 2.000 unidades internacionales por mililitro, solamente se va a proceder a vigilar a nuestro paciente. Se le vigila cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del estado. Y ahora, si nuestro punto de corte es superior a 2.000, pues se procede a realizar algunas técnicas no invasivas, como la medición de las transaminasas o la elastografía. La elastografía es un procedimiento no invasivo en el cual va a hacer una medición del grado de fibrosis que va a tener el hígado. Y ahora, si estas dos mediciones pues salen en valores normales, a pesar de que sea mayor a 2.000 unidades internacionales, se va a optar también por vigilar solamente al paciente. Y ahora, si estas salen alterados o ya tenemos marcador de cirrosis, pues evidentemente tenemos que empezar con el tratamiento. En cuanto a los fármacos, se considera pues a nivel internacional que los interferones pegidados, en especial los A2-alfa, son los de primera línea para la hepatitis B. Y estos han demostrado pues tener una buena
una buena respuesta, una buena colaboración por parte del paciente. Sin embargo, también se han evidenciado muchos efectos adversos y algunas contraindicaciones para administrarlos, tales como en pacientes pues, con cirrosis descompensada o pacientes muy inmunodeprimidos, en pacientes con trastornos psiquiátricos. Y en este cuadrito les he traído los predictores de buena respuesta, ¿no? Estos factores nos van a predecir que este tratamiento va a ser más efectivo en los siguientes grupos, ¿no? Cuando nuestro paciente va a tener niveles bajos de ADN, virus hepatitis B, niveles elevados de transaminasas, VIH negativo, también va a ser más eficaz en mujeres y cuando la enfermedad es de corta duración. Sin embargo, en la norma técnica del MINSA, pues estos fármacos aún no están contemplados, bueno, debido también a que son fármacos relativamente nuevos y con un alto costo. Lo que sí está estipulado son los análogos de nucleósidos y los análogos de nucleótidos. Como primera línea en nuestro país se utiliza el tenofovir de 300 miligramos, una tableta una vez al día, pero este medicamento no debe administrarse cuando los valores de la tasa de filtración de glomerular sea menor a 50 mililitros por minuto en pacientes con también fallo renal, paciente con osteoporosis o enfermedades hematopoyéticas. Cuando tenemos estos casos, vamos a preferir optar por entecavir. Bien. Y estos son los criterios y los diversos escenarios que están estipulados en nuestra norma técnica para iniciar o no el tratamiento. Los diversos escenarios, pues, como les he comentado, ¿no? Si hay criterios de cirrosis, los cuales van a estar contemplados por la elastografía o también el índice APRI, que, bueno, es un índice el cual va a medir las transaminasas con respecto al número de plaquetas, y se va a considerar positivo para cirrosis cuando este es mayor de 2, y la elastografía cuando es mayor a 12 kilopascales. Entonces, si tenemos esto, ya estamos hablando de cirrosis. Independientemente de los niveles de transaminasas, carga viral o si se encuentra replicación, se inicia el tratamiento de todas maneras. Y luego los escenarios 2, 3 y 4 pues ya van a cumplir con los requerimientos que anteriormente les he presentado, ¿no? Si la carga viral es mayor a 2000, si las transaminasas van a estar dentro de los valores normales y entonces aquí diferimos el tratamiento y realizamos seguimiento cada 3 o cada 6 meses. Pero si en estos escenarios tenemos los siguientes factores, ¿no? Si existe riesgo de hepatocarcinoma, si hay pacientes con antecedentes familiares de este o de hepatitis fulminante, como ya les había comentado, si hay reactivación del virus o si hay manifestaciones extrahepáticas, pues aquí debemos valorar si iniciamos tratamiento o no. Y bueno, estos son algunas definiciones de cuando hablamos de un paciente curado o no. Esto se ha hecho pues en asociación con diversos organismos americanos y europeos y nos dan 4 escenarios, ¿no? Tenemos el primero que es el escenario completamente curado o esterilizado, pero que es un escenario pues poco veraz, digamos, porque básicamente aquí nos habla de un paciente pues que nunca ha estado infectado, ¿no? Todos los marcadores van a estar negativos. Luego vamos a tener al escenario de una cura funcional ideal, de una curación después de una infección aguda por el virus de hepatitis B. Y pues aquí lo único que va a estar positivo va a ser el antígeno de superficie. Y luego tenemos al paciente curado realmente, ¿no? O funcional, con su traducción al español. Este nos va a hablar de un paciente portador crónico de virus de hepatitis B con marcadores de antígeno de superficies negativos. Aquí ya se va a hacer negativos. Y lo único que va a estar positivo, pues ya van a ser el anticuerpo antisuperficie. Y aquí los valores de fibrosis deben estar inactivos, no debe haber riesgo de hepatocarcinoma. Y luego, por último, tenemos al parcialmente curado o a un portador inactivo. Aquí, pues, los niveles de virus de hepatitis B van a estar en valores bajos o casi indetectables y el riesgo de hepatocarcinoma, pues, va a ser bajo. ¿Bien?
Estos son los 4 escenarios o cuando vamos a hablar de que un paciente ya está curado de la infección. Bien, y ahora un tema importante, vamos a pasar a hablar sobre la epidemiología de esta patología. La Organización Mundial de la Salud considera que las hepatitis víricas son un problema de salud pública mundial. Esta la compara incluso con otras patologías transmisibles muy importantes, como el VIH, la tuberculosis y el paludismo. Como ustedes pueden ver en imagen, las patologías que les he mencionado a lo largo de los años, con su índice de mortalidad, pues tienden a la baja. Sin embargo, las hepatitis virales no se han logrado contener y están con tendencia al alta. Se estima que 1.4 millones de muertes al año son producidas por infección aguda y por cáncer hepático y cirrosis asociadas a las hepatitis. De estas muertes, están relacionadas el 47% con hepatitis B, el 48% con hepatitis C y el 5% con las restantes, A y E. Y estas generalmente se dan en su mayoría en regiones pues con déficit de salubridad en cuanto al agua o desagüe. Otro punto muy importante es que la Organización Mundial de la Salud para el año 2015 considera que 2.9 millones de pacientes van a estar infectados tanto con VIH y hepatitis C, y por su parte 2.6 millones por hepatitis B. Ahora, en cuanto a la organización por grupos geográficos, vamos a tener que las regiones más afectadas van a ser las regiones de África subsahariana y Asia Oriental, ya que en estas se estima que el 5 al 10% de la población adulta está con infección crónica por algún tipo de hepatitis. En nuestra región, pues la más afectada va a ser la región amazónica de Sudamérica, y los tipos de virus que van a presentar más mortalidad, como ustedes pueden observar, van a ser de hepatitis C y de hepatitis B, al menos en nuestra región. Es por ello que, viendo la importancia que tiene estas hepatitis víricas, tanto con morbilidad y mortalidad, la Organización Mundial de la Salud ha realizado una estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas del 2016 al 2021, que la han titulado como Hacia el fin de las hepatitis víricas. Y estas las han agrupado por estrategias y oportunidades. La primera que ellos mencionan, pues, es la vacunación, ya que, como les había comentado, las hepatitis A, B y E sí cuentan con vacuna. Entonces, la estrategia es realizar esta vacunación a gran escala con bajos costos. La segunda es la prevención de transmisión madre a hijo, porque la transmisión por vía perinatal es un alto riesgo para que los pacientes cronifiquen. Entonces, la estrategia es administrar la dosis neonatal de vacuna contra hepatitis B, y está demostrado ser una de las estrategias más costo efectivas que tienen este conjunto de estrategias. La tercera es la seguridad de inyectables, sangre y procedimientos quirúrgicos, ya que las hepatitis B y C son prevenibles si es que se logran aplicar estrategias de protocolos de seguridad en procedimientos invasivos. Bueno, aquí nos estamos refiriendo en todos los procedimientos invasivos, cirugías, técnicas, y los componentes sanguíneos o transfusiones sanguíneas, ¿no? Hacer un correcto despistaje para garantizar la calidad de esta sangre que se va a utilizar. La cuarta estrategia es la reducción de daños para consumidores de drogas inyectables. Y aquí se van a desglosar, ¿no?, las estrategias que se tienen que realizar para otorgar un acceso de calidad a dispositivos de inyectables estériles en pacientes consumidores mediante esta modalidad de drogas, y a su vez también poder brindarles un tratamiento eficaz contra la drogodependencia, ya que las hepatitis relacionadas son la B y la C, que, bueno, como ustedes han podido observar, son las responsables de las más altas tasas de mortalidad y morbididad. Y por último, tenemos que ver las estrategias a seguir en cuanto al tratamiento. Bien, se tienen que aquí crear nuevos lineamientos de tratamientos y regímenes terapéuticos disponibles, que sean accesibles y sobre todo valorar los costos, que sean costo accesibles y también tolerados, porque generalmente el tratamiento para las hepatitis pues suelen cursar con mucha prevalencia de abandono, ya sea por el costo excesivo, porque los pacientes hacen demasiados efectos adversos,
o en cuanto a la terapéutica, ¿no? ¿Cuántas pastillas tienen que tomar al día, ¿no? Estos son factores importantes también a analizar. Bien, como tenemos estrategias, pues también tenemos obstáculos a vencer. Dentro de ellas, pues tenemos que la cobertura es limitada, ya que las inyecciones médicas aún siguen siendo causantes de aproximadamente unos 0.7 millones de nuevas infecciones por año por hepatitis B y entre 157.000 a 315.000 por hepatitis C. La cobertura también va a estar limitada en cuanto a la administración de dosis neonatal, ya que para el año 2015 se estimó que solamente el 38% recibía esta dosis a nivel mundial. Otro obstáculo que tenemos que vencer son los datos insuficientes, ya que en la mayoría de países los programas de vigilancia pues van a ser deficientes. Y si no tenemos datos reales, esto va a dificultar la planificación de medidas específicas y poder darle la prioridad que estas patologías se merecen. El siguiente obstáculo a vencer pues es la falta de liderazgo y compromiso, ya que se estima que son pocos los países que cuentan con estrategias o planes nacionales contra la hepatitis víricas y con unidades y presupuestos específicos en sus respectivos ministerios de salud. Y otro punto muy importante, un obstáculo grande a vencer, es la estigmatización y discriminación que se tienden hacia estos grupos de alto riesgo para contraer la hepatitis B. Aquí pues van a estar los pacientes consumidores de drogas inyectables, pacientes homosexuales, personas privadas de su libertad, trabajadores sexuales, ya que generalmente pues no se animan a hacerse la prueba porque tienen miedo a perder las oportunidades, a que sean estigmatizados, y pues a veces la cobertura no llega muy bien hasta estos grupos de riesgo. El siguiente obstáculo que también debemos vencer es que generalmente en los países no han demostrado tener un enfoque de salud pública apropiado, por lo cual se considera fundamental reorientar los programas relativos a esta enfermedad para poder finalmente adoptar un enfoque integral de salud pública. Uno de los más difíciles de vencer también es el no acceso a tratamiento, ya que se estima que menos del 1% de las personas que padecen hepatitis víricas crónicas han tenido acceso a tratamientos antivíricos eficaces, y esto pues va de la mano con los medicamentos inasequibles, ya que como son medicamentos nuevos, pues tienen altos precios, y esto es uno de los obstáculos más importantes para la mayoría de países. Y uno de los más importantes y que pues es lema de este año es que menos del 5% de las personas con hepatitis crónica saben que están infectadas, y esto es uno de los factores más importantes porque si no tenemos el número real de personas infectadas, pues solamente nos vamos a dar cuenta pues cuando ya tengamos las manifestaciones extrahepáticas o las complicaciones crónicas. Entonces, la OMS ha desarrollado una agenda para el desarrollo sostenible al 2030, la cual va a estar compuesta de múltiples metas. En la meta 3.3 vamos a tener la concerniente a las enfermedades transmisibles, y dentro de esta meta pues está la lucha contra la hepatitis, ya que se estima que 150 millones de personas experimentan o han experimentado una catástrofe financiera y 100 millones se empobrece cada año como consecuencia de los gastos de salud directos con respecto a esta patología. Entonces, en la imagen de la izquierda ustedes van a observar dos cubos. El cubo más pequeño es la cobertura actual y el cubo más grande es a dónde queremos llegar hasta el 2030, ¿no? Y estos van a estar conformados por tres dimensiones. La dimensión de la población, ¿quiénes están realmente cubiertos? Entonces, lo que se va a querer realizar, lo que tenemos que realizar hasta el 2030 es ampliar la cobertura de aquellos que no lo están, con una variedad, calidad y disponibilidad de servicios de salud esenciales requeridos. Luego, en la otra cara del cubo tenemos los servicios. Dentro de los pacientes que tienen cobertura, ¿qué servicios están cubiertos y cuáles no? Entonces, en este periodo de tiempo tenemos que incluir aquellos que sean costo efectivos. Y la tercera dimensión son los costos directos, ¿no? Los costos directos que genera la enfermedad, ya sea desde el diagnóstico hasta un tratamiento crónico. Y aquí pues tenemos que reducir con participación en los costos y tarifas. Brindar protección financiera a las personas que van a requerir estos servicios. Y aquí vamos a tener pues una infografía que nos va a hablar acerca de la disminución progresiva y de retención en el proceso de nuestra lucha contra la hepatitis, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, en el primer grupo son todas las personas, ¿no? Es lo que estamos realizando nosotros, es prevención primaria.
Esta información tiene que llegar a todas las personas, tienen que saber qué es hepatitis, cuáles son sus mecanismos de infección, cómo se pueden proteger. Y aquí, pues, hablamos de prevención, ¿no? Luego va a disminuir, ¿no? Personas a quienes realmente le llegan las actividades de prevención. Luego, de estas personas que han escuchado, que ya no han tenido la información, ¿cuántas personas van a estar dispuestas a someterse a la prueba de detección? De estas personas, ¿cuántas van a conocer su estado? ¿Cuántas van a saber si son positivos o negativos? Y aquí vamos a pasar al vínculo de atención. De las personas que ya saben que son positivas, ¿cuántas se van a inscribir en los mecanismos de atención? Y pasamos a tratamiento. ¿Cuántas de las personas inscritas van a recibir tratamiento? ¿Cuántas van a seguir permaneciendo en el tratamiento? Y aquí pues se aboca al virus de hepatitis B. De estas personas, ¿cuántas van a estar curadas? Generalmente con hepatitis C, porque esta tiene curación. Y finalmente, ¿cuántas de las personas que no están curadas pues van a permanecer en atención crónica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, partimos de un punto grande y nos vamos quedando con este tipo o con este grupo de personas, ¿no? Y es en los diferentes caminos en donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, estas son las metas y la situación inicial que tiene la OMS en el 2015 y qué es lo que quiere llegar a hacer. Primero vamos a tener a las metas relativas al impacto en cuanto a incidencia, ¿bien? Ustedes saben, incidencia son los nuevos casos que aparecen. En ese caso, con respecto al virus de hepatitis B y C. Entonces, para el 2030, lo que la OMS ha visionado es que de 6 millones y 10 millones de personas infectadas por virus de hepatitis B y C respectivamente, para el 2030 tienen que disminuir hasta 900.000. Esto se traduce en una disminución del 95% en virus de hepatitis B y del 80% en el caso de la hepatitis C. Para este año 2020 se supone que ya hemos tenido que llegar a la reducción del 30%, lo cual equivale a una prevalencia de personas con antígeno de superficie positivo del 1% en la población infantil. Para el 2030 esta reducción tiene que subir del 30 al 90% y la prevalencia de antígeno superficie tiene que ser solamente de 0.1% a nivel mundial. En cuanto a la mortalidad, de los 1.4 millones de muertes que se presentan a nivel de 2015, tienen que disminuir del 65% en el caso de las hepatitis B y C, ¿ok? Para el 2020 hemos tenido que llegar a la reducción del 10% y para el 2030 se tiene que llegar como mínimo al 65%. En cuanto a la cobertura de servicios, la vacunación contra el virus de hepatitis B, que generalmente va a estar administrada en infancia, en nuestro caso en nuestro país con la vacuna pentavalente, solamente el 82% de lactantes en el 2015 contaban con esta cobertura. Para el 2020 tenemos que llegar al 90% y para el 2030 tratar de mantenernos dentro del 90%. En cuanto a la prevención de la transmisión por vía perinatal, acá estamos hablando de la dosis neonatal, en el 2015 se estimaba que solo el 38% de neonatos se les administraba esta vacuna a nivel mundial. Para este año hemos tenido que llegar al 50% y para el 2030, como mínimo, tenemos que llegar al 90% de cobertura. En cuanto a la seguridad de la sangre, se estimaba que en el 2015 aproximadamente 39 países no sometían sistemáticamente todos los paquetes globulares o todas las donaciones de sangre a pruebas de detección para confirmar su calidad. Entonces, lo que se quiere para el 2020 es que el 95% de todas las donaciones, todo lo que se va a utilizar en los diversos procedimientos, cirugías, pasen por un estándar de calidad. Y para el 2030, el 100% a nivel mundial tiene que estar garantizada como sangre que podemos utilizar con toda seguridad. En cuanto a la seguridad de las inyecciones, aquí hablamos de las punzocortantes, tanto dentro como fuera de los establecimientos de salud. La seguridad para el 2015 solamente bordeaba el 5%. Para el 2020 tenemos que llegar al 50% y para el 2030 abordar el 90%. En la reducción de daños nos referimos al grupo de riesgo de pacientes drogodependientes con inyectables. En el 2015 el número de agujas y jeringas estériles brindados ha sido de 20. Para el 2020 tenemos que llegar a 200 y para el 2030 se estima lo ideal sería 300. En cuanto al diagnóstico, es una de las metas más importantes y uno de los retos más
que se hace más hincapié en la actualidad es que en el 2015 se estimó que solamente menos del 5% de pacientes conocían su diagnóstico o eran diagnosticadas. Para el 2020 hemos tenido que subir esta cifra hasta el 30%, y para el 2030 como mínimo se requiere que el 90% de infecciones sean diagnosticadas en un momento adecuado. En cuanto al tratamiento, para el 2015 solamente menos del 1% contaba con tratamiento. Para el 2020 se estima que 5 millones de personas a nivel mundial deben recibir tratamiento para hepatitis B y 3 millones para hepatitis C. Para el 2030 se estima que el 80% de pacientes positivos para hepatitis B tienen que contar con un tratamiento adecuado, y de igual manera también para la hepatitis C. Y bueno, todas estas metas pues se resumen en este cuadro, ¿no? Para el 2020 las nuevas infecciones y las muertes tienen que disminuir. Para la hepatitis B, una reducción del 30% en cuanto a sus nuevas infecciones y una reducción de mortalidad del 10%, perdón, del 90%, y para la hepatitis C, una reducción del 10% en cuanto a sus nuevas infecciones y del 65% en mortalidad. Bien, entonces, para poder llevar a cabo estas metas, pues tenemos que tener estrategias, ¿no? Aquí es una infografía de la Organización Mundial de la Salud en la que nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? De información, ¿a quién y dónde la vamos a dar? Luego, ¿qué vamos a hacer o qué intervenciones vamos a utilizar para poder llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto nos van a financiar para que este proyecto sea sostenible? Y luego, una orientación estratégica hacia el futuro. ¿Qué nos depara el futuro luego de haber llegado a este tiempo? Si hemos logrado o no hemos logrado nuestras metas. Y pues para esto necesitamos liderazgo, alianzas, rendición de cuentas, seguimiento y evaluación de cada una de estas estrategias. En cuanto a los costos pues que van a ser requeridos, el 100% de los costos van a ser de alguna manera pues por la Organización Mundial de la Salud en aquellos países de ingresos bajos o medianos a bajos. El 25% de los costos van a ser para países de ingresos medianos a altos, y aquí estamos incluidos nosotros, ya que según la Organización Panamericana de la Salud, el Perú es catalogado como un país de ingreso mediano alto. Y no se va a incluir o no se va a financiar en pacientes en países de ingresos altos. Para el periodo 2016 a 2021 se ha estimado un gasto de aproximadamente 11.900 millones de dólares, los cuales van a disminuir hasta 3.500 millones para el 2031. Esto es lo que se estima, que todo este gasto pues sea disminuido cuando lleguemos a ese año. ¿Y cuáles son los objetivos que van a ser más costosos, por llamarlos de alguna manera? Pues la disminución de la necesidad de realizar pruebas de detección. El diagnóstico, pues tenemos que hacer testeo masivo, screening en los diferentes grupos de riesgo, y las cargas de tratamiento. Si logramos controlar pues estas dos variables, los costos van a ser disminuidos. Ahora, aquí estamos hablando de la región de las Américas. En el 2019, la Organización Panamericana de la Salud estimó que 3.9 millones de personas en nuestra región vivían con hepatitis B crónica, 7.2 millones con hepatitis C, y se estima una mortalidad de 125.000 a causa de las complicaciones crónicas. Y al lado derecho, pues demuestro una relación que la CDC recomienda para hacer screening, ¿ok? Y obviamente, pues aquí ya tenemos los grupos de riesgo que les he mencionado, generalmente en personas homosexuales, en pacientes que tienen contacto sexual, pacientes drogodependientes, personas que han nacido en regiones con alta endemia. Acá mencionan el África-Asia, como ya se había comentado anteriormente, en personas que son VIH positivos y en pacientes gestantes. En todas las gestantes ustedes tienen que realizar el descarte de hepatitis B. Y adicionalmente se recomienda también hacerlo en pacientes donadores de diferente tipo de tejido, recién nacidos con madre positivo para hepatitis B, personas en hemodiálisis o con alguna inmunosupresión, y personas, bueno, esto último es un poco menos frecuente, pero también lo recomiendan, personas con valores elevados de alanina o aspartato transaminasas, de etiología desconocida, ¿bien? Ahora, ¿cómo estamos en Perú? Esta es una infografía del Ministerio de Salud
que nos revela el número de casos de hepatitis B estimados en el periodo 2000 a 2019 hasta la semana 11 de septiembre. Y como ustedes pueden observar, pues a partir del año 2011 se obtiene una tendencia hacia la alta. Y esto porque se ha abordado la estrategia de hacer una detección precoz, ¿bien? Ahora, en cuanto a los departamentos, los números positivos acumulados van a tener una cifra de 75.4% en 5 departamentos. El departamento con más alta endemia de casos de hepatitis B es Ayacucho, seguido de Lima, Cusco, Junín y Huánuco. Nosotros en Ica pues estamos casi a la mitad, pero esto nos tiene que también hacer pensar, ¿no? Si Ica se conoce que es una zona con alta prevalencia de VIH, es evidente pensar que pues hay hepatitis, que podría haber hepatitis B, ¿no? Entonces, tenemos que pensar si estos casos son los verdaderos, o sea, si son todos los casos verdaderos, o es que no se está llegando a una detección adecuada. En cuanto a los departamentos, a los distritos, aquí se marcan aquellos distritos que al menos hayan reportado un caso de hepatitis. Y el 69.90% de todos los casos, de igual manera, se van a concentrar en Ayacucho, Lima, Cusco y Junín. Ahora, en cuanto a grupos de edad y género, se estima que los grupos de adultos y de jóvenes de 18 a 59 años, pues son los grupos que tienen más alta prevalencia de hepatitis B. Y también señala que las mujeres tienen pues un mayor porcentaje de casos positivos. Esto es a nivel de país. Es por ello que en el año 2011, mediante la resolución ministerial número 470-2011, van a declarar el 20 de junio como el Día Nacional de la Lucha contra la Hepatitis B. Esto con el objeto de emprender acciones que favorezcan la adecuada aplicación y sostenibilidad de las intervenciones sanitarias para su control. Y que aquí pues están incluidos todo el tipo de prevención, ¿no? Sea primaria, secundaria, terciaria. Y bueno, este es un caso que nos ponen como ejemplo en la Organización Panamericana de la Salud. Muestran a Ayacucho como un ejemplo de haber podido combatir a la hepatitis B, suponiendo que esta es la región con más alta tasa de prevalencia de esta enfermedad. La imagen que está en la foto, pues narra una breve historia, ¿no? En el cual, obviamente con el permiso requerido, la madre durante el 2018 pues sabía que era positivo, pero fue capaz de asegurar que su hijo estuviera seguro con la vacunación que se le hace al neonato. Entonces, en el año de 1994, el Instituto Nacional de Salud, junto a la OPS y la Organización Mundial de la Salud, y bueno, con algunas otras instituciones, se lleva a cabo en ese año la primera prueba piloto para evaluar la efectividad y viabilidad del programa de inmunización infantil contra el virus de hepatitis B. Luego, al siguiente año, en el 95, pues se evidenció que se vacunaron al 84 hasta el 98% de niños entre 0 a 5 años y pues los resultados fueron muy favorables. Entonces, a partir de ese momento, el Perú incluyó la vacunación en sus esquemas anuales. Y el acceso universal a estas vacunas se logró en el año 2003. Lo reconfortable es que pues Huanta, que es un distrito de Ayacucho, pertenece a Ayacucho, para el día de hoy no hay casos registrados de infección por virus de hepatitis B en menores de 20 años. Y en el 2017 se ha establecido también un plan de eliminación de hepatitis B, ¿no? Que incluye, como ya les había comentado, la vacunación para recién nacidos, pruebas prenatales e intervenciones para prevenir la transmisión de este modo, ¿no? Ahora, en el año 2016 y 2017, el número de pruebas que se realizó en nuestro país se incrementó hasta el 60%. El tratamiento con tenofovir, como recuerdan, es la primera línea en nuestro país, pues ahora está disponible para todos los pacientes con hepatitis crónica, pero pues aún sigue siendo un obstáculo a vencer, que para obtener los resultados, estas pruebas tienen que ser enviadas a Lima, y esto pues genera un desafío para el inicio oportuno o incluso para que los pacientes conozcan sus resultados, ¿no? Y el plan de eliminación de hepatitis en Ayacucho se va a mantener vigente hasta el 2024. Ahora, es importante que ustedes conozcan pues el esquema de vacunación, ¿no? El pediátrico de 0.5 mililitros
va a ser administrado en las primeras 12 horas de nacido del paciente, bueno, de nuestro neonato, si este pesa más de 2.000 gramos. Si tiene un peso menor a 2 kilogramos, solo se vacuna si la madre es positivo para el antígeno de superficie. De los 5 años hasta los 15 años, 11 meses y 29 días, se pueden vacunar todavía aquellos que no han recibido previamente. La vacuna combinada pentavalente, que ustedes deben recordar que pues, incluye prevención contra la difteria, la tosferina, el tétanos, hepatitis B y la influenza tipo B, es administrado en aquellos menores de 1 año, ¿no? Como sigue el calendario de vacunación, a los 2, 4 y 6 meses. En aquellos niños que no fueron vacunados, se puede realizar la vacunación desde el primer año hasta un día antes de que cumplan los 5 años, ¿no? Sin vacunación previa. Igualmente se van a administrar sus 3 dosis con un intervalo mínimo de entre dosis y dosis de 2 meses. Y la vacuna para adultos, que es de 1 mililitro, esta va a ser administrada de personas a partir de los 16 hasta los 59 años de edad, que no hayan recibido, que no hayan completado adecuadamente el esquema de vacunación. La primera dosis va a ser cuando el paciente acuda al servicio de salud, la segunda al mes de la primera, la tercera al mes de la segunda, y esta vacuna tiene que ser administrada en las gestantes a partir del tercer trimestre. Y bueno, evidentemente, pues todas las estrategias y todas las metas que les había comentado, pues van a cambiar, ya que ahora estamos viviendo una situación pues que nadie lo tenía pensado. Y aquí pues también también considero importante tratar de mostrarle pues la poca evidencia que existe aún de asociación con la COVID-19. Estas son algunas evidencias que la propia Organización Mundial de la Salud pues, ha publicado en su página. Los recién nacidos aún no se ha verificado pues, o no existe evidencia de transmisión vertical de SARS-CoV-2. No se ha encontrado tampoco presencia de virus en la leche materna. Y pues las recomendaciones que se tienen para estos pacientes es que la madre cuando se encuentre dando de lactar, pues use los mecanismos de defensa, en este caso la mascarilla. Bien. Y bueno, aquí solamente pues lo que hasta ahora nos ha podido comunicar es acerca de la vacunación neonatal, ¿no? Acá hay diversos escenarios que, pues, resumidos, son que si la madre ni el niño tienen sospecha clínica ni confirmación por laboratorio, se procede a vacunar contra la hepatitis B como se estima en el calendario dentro de las primeras 24 horas, en ambos casos, ya sea en un parto institucional o en un parto domiciliario. Si la paciente, la mamá, en este caso tiene sospecha, pero aún no está confirmada, de igual manera se procede a la vacunación contra la hepatitis B. Como ustedes pueden observar, también aquí hay información acerca de la BCG, ¿no? Contra las formas peligrosas de la tuberculosis, para que ustedes lo puedan leer. Ahora, en los siguientes escenarios, si hay confirmación de que la madre es positivo por COVID-19 con o sin sospecha clínica, pero el neonato no, si el recién nacido está asintomático o tiene algunos síntomas compatibles, de igual manera, se va a proceder con la vacunación. Sin embargo, en aquellos neonatos que han tenido parto domiciliario, la vacunación va a depender de si su realidad se los permite, ¿bien? Pero siempre se va a tener en cuenta que hasta las 24 horas estos pacientes deben ser vacunados contra el virus de hepatitis B. Ahora, si tanto la madre como el hijo son pacientes COVID-19 positivos, se va a optar por posponer la vacunación de hepatitis B antes de que estos pacientes sean dados de alta, con excepción de aquellos con hijos de madre positivos para hepatitis B. Aquí, de igual manera, se va a proceder a la vacunación dentro de las primeras 24 horas o lo más antes posible, dependiendo de la situación clínica de nuestro paciente, ¿no? Y evidentemente, en aquellos con parto domiciliario se los tiene que hacer referencia a un puesto, a un servicio de salud, pues, de más nivel, ¿no? Y bueno, para ir terminando, tienen que saber que todos los 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis. En el 2020, la frase conmemorativa es Find the Missing Millions, con su traducción Encontrando a los millones perdidos. Y esto en base a que se estima, como ya les había comentado, que menos del 5% de pacientes positivos conocen su diagnóstico. Y bueno, esta fecha se fijó en honor al descubridor del virus de hepatitis B, el profesor Samuel Bramberg,
Y estas son algunas de las infografías que la Organización Mundial de la Salud, con las diversas páginas que ustedes pueden observar abajo, pueden obtener, ¿no? Entonces, aquí es donde se hace hincapié, ¿no? 9 de cada 10 personas que tienen hepatitis viral no lo saben hasta la prueba. Y ustedes pueden ingresar a estas páginas y pues bajarse más de esto, de estas infografías para que puedan hacer también, ¿no? Comunicar y ustedes puedan ser partícipes también de esta campaña, ¿ok? El Día Mundial de la Hepatitis todos los 28 de julio. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Doctora Dayara, muchas gracias. Ahora ya habiendo culminado su ponencia, vamos a pasar a hacer la ronda de preguntas, que voy a dar un lapsus de 2 minutos a 3 minutos para que todos puedan dejar sus preguntas en la caja de comentarios y yo luego pasarlas a leer. Y nada, eso es todo, chicos. Pueden empezar a preguntar a partir de ahora. Ok. Siendo ya 8:17, chicos, van a haber más preguntas. Daré hasta las 8:18, un minuto más, para que puedan colocarlas. Siendo 8:18, se va a cerrar la caja de comentarios para solamente resolver las preguntas que han dejado aquí. Bien, creo que estoy leyendo unas preguntas. La primera es, Sí, ya hay dos preguntas. hepatitis A también es por transmisión fecal oral. Sí, de hecho, la hepatitis A como la hepatitis C, su principal mecanismo de transmisión es la fecal oral. ¿Ok? Esto generalmente, pues, sobre todo se da en los niños pequeños y hay meses en los que incluso hay algunos brotes de hepatitis A, incluso en nuestro país, pero sobre todo en aquellos países y en aquellas zonas en las cuales pues la solubilidad del agua y los mecanismos de desagüe pues no van a estar muy bien implementados. Y esta hepatitis, como ya les he mencionado, pues ya cuenta con vacunación, así que puede ser prevenible. Y de igual manera, si hay personas pues que no están vacunadas, pues para prevenirlos es tomar agua o tomar alimentos de buena calidad, lavarse las manos, lavar adecuadamente las legumbres, las verduras. Y la hepatitis A, pues no tiene un alto riesgo de mortalidad, al menos no en su país. Es una infección que va a regresionar por sí sola, así que no genera grandes complicaciones a larga data. Bien, entonces recuerden, hepatitis A y hepatitis C son aquellas que se transmiten por vía fecal oral.
Ahora, si una persona obtuvo la hepatitis B a pesar de estar en tratamiento, puede seguir contagiando. Claro, esto va a depender en qué fase o en qué estadio de la infección pues esté el paciente. Como les había comentado, hay diversas fases, ¿no? Fase del portador inactivo, del inmunotolerante, y a pesar de que esté en el tratamiento, pues nosotros cuando tenemos un paciente en tratamiento de una enfermedad crónica, sobre todo, pues hay que estar en constante monitorización, ¿no? El marcador más importante que habla de transmisión y de contagio va a ser el marcador E. Entonces, nosotros a través de la medición de este marcador vamos a poder saber qué tan infectante puede ser nuestro paciente, ¿ok? Entonces, cuando un paciente está en tratamiento, se le hace sus controles, medimos este marcador y podemos saber si esta persona pues es altamente infectiva o no. Pero sí, a pesar de que esté en tratamiento, se podría considerar, ¿no? Porque como ustedes saben, los tratamientos pues generalmente se da con tratamientos de que se vienen investigando todavía, ¿no? ¿Cuáles son los más efectivos? Y también va a depender si el paciente pues está en en una correcta toma de su tratamiento, porque generalmente las dosis pues a veces suelen ser pesadas para los pacientes y tienen una alta tasa de abandono, ¿no? Entonces ese también va a ser un, un factor muy importante. A ver, en coinfección de virus hepatitis B y virus hepatitis D se consideraría detección e interferón. Claro, como les he mencionado, uno de los factores que van a predisponer a una buena respuesta es que hay una sobreinfección de estas dos patologías. Así que el interferón, pues a nivel internacional se considera como de primera línea, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como les he comentado, en la última norma técnica del Perú, pues aún no se cuenta con este medicamento. Tendría que averiguar si en los últimos años pues se ha hecho, se ha incluido este medicamento, al menos a través del MINSA, ¿no? Pero sí, los interferones pues son los de primera elección a nivel internacional. En el caso de pacientes que tienen VIH y VIH y VHV, ¿cómo sería el tratamiento de elección? Ah, ya, ok. Cuando hay una coinfección con VIH y con virus de hepatitis B, se puede optar también por los interferones, pero la evidencia científica en los últimos reportes que estaba leyendo es que el tenofovir ha demostrado pues una adecuada eficacia cuando hay pacientes con estas dos infecciones. Entonces el tenofovir podría ser de primera elección. Ahora, en cuanto a las pautas de tratamiento por cada grupo, eh, también hay diversas especificaciones, ¿no? En cuanto a la dosis y en cuanto al tiempo. Esto sí ya se tendría que revisar más profundamente, ¿no? Pero a medidas generales, pues los Doctora, disculpe, no se escucha. Su audio creo que se ha apagado. Doctora.
Doctora, quizás si pudiera si pudiera salir y volver a entrar para poder solucionar el problema de audio. Chicos, un momento, por favor. Al parecer la doctora está teniendo unos pequeños problemas con su audio. Si pudieran darnos unos minutos. ¿Yo me escucho? ¿Se me escucha ahora sí? Ahora sí se la escucha.